país mundialista ya se juega. Guaraní Recoleta aquí por Tigo Sports. Servín que va esperando a Ferfer. Mira cómo va picando. Espera Kaiser. Va Thiago. Servín la cruza. Rodríguez. Derlis por abajo. Viene Martínez. El tiro que termina afuera. Así llegó Guaraní. Así llegó el conjunto legendario. 4 fueron los toques que necesitó Guaraní para llegar a zona de definición. Porque la salida rápida, el golpe de manos de Aldo Pérez. Servín que avanza, sigue Servín, le pega Servín. Servín de zurda en las manos de Toledo. Ojo con lo que les estaba mencionando de Servín. Elige bien los momentos y va con mucho criterio. Asociación sobre ese costado. Wilbáez que la cambia, pelota al medio sector. Sub lo va a activar a Vargas. Le pega Sub, desvía el arquero Pérez y lo manda al córner. Tiro de esquina para Reco. Baez esperando Lucas. Sigue Will, centro de Baez. Falcón dentro del área, la enganchó. Viene. ¡Gol! 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 De Recoleta que comenzó a jugar, a moverla, a tocarla y Falcón concreta sobre 21 de este primer tiempo. Así avanzó, así la fueron organizando contra campo rival y lo que hizo Falcón, pausa y definición dentro del área. Pensó un par de segundos y definió. Ponen 1-0 aquí en la Arboleda. Falcón, el autor del gol. Excepcional lo que acaba de hacer Recoleta. Lo venía marcando Nelson en el relato, empezó a tocar, empezó a jugar. Esperando el Kaiser, sigue Mansur, toca Mansur, John Cairo va, John Cairo cayó al área. John Cairo, Sánchez, penal para Guaraní. Lo han tocado al atacante legendario. Tarjeta roja para Cardoso. Y tenía que pasar algo. El Kaiser, Ramírez. ¡Gol! De Guaraní, de legendario, lo empata aquí en la Arboleda, de tiro penal, el Kaiser, Iván Ramírez, le pegó hacia el 9, potente para asegurar el gol, para igualarlo, aquí en Santísima Trinidad, el conjunto legendario que lo quiere ganar, que lo quiere dar vuelta. Y así el empate. Toca Will, Alejandro Silva. No pudo Baez, John Cairo, gira, Ferfer. Al córner apareció Fernando Fernández. Gira, el saque de arco, sí, me quedé observando un poco otra vez la acción y pensando un poco de cómo se había finalizado la jugada. Fernando Fernández girando y no lo toca. Autoriza Ojeda, le pega Mansur, Fernando Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Fernando Fernández. En este segundo tiempo, a los 10 minutos del segundo capítulo, apareció el delantero goleador. La ferocidad de Fernando Fernández, como siempre, en el área rival, se hace presente, se hace determinante. Y así Ferfer colocándola contra el palo izquierdo. Guaraní lo da vuelta. El conjunto legendario que se reafirma en la punta, que quiere el título. Y apareció Fernando Fernández, un goleador interminable aquí en la Arboleda. Aguanta bien, cambia Ramírez para Diego Fernández. Va Diego Fernández. Diego Ramírez. Iván toca para John Cairo. Sánchez. Miño va. Se vino César. Define Miño. La enganchó muy bien Miño. Está Miño. Toledo. John Cairo no pudo. Puntea. Y sale en la zona defensiva de Recoleta, Julio. Y fíjense que la gestión previa a la ya definición por parte de Miño fue de Ramírez, que arrastró a 3 jugadores de Recoleta.
Echeguren. Sale Echeguren, arriba la pelota. Cabezazos para Diego Fernández. El tiro que termina afuera. Apenas se encuentra un espacio Fernández y busca rematar directamente al arco. Toledo que carga cuando queda. Marca el final del partido. Aquí en la Arboleda. Iniciaba perdiendo. Lo igualó y posteriormente lo dio vuelta a Guaraní. Firme en la cima. Firme en la punta. Lo ha ganado el conjunto legendario por 2-1. Saber trabajarlo al partido. Administrar los recursos. Trabajar desde lo que se tenga dentro del campo de juego, porque en algún momento decía, habrá que ver si modifica la idea, si modifica algún jugador, pero había modificado poniéndolo en uno de los costados o cambiándole de costado a Rodríguez. Y a partir de ahí empezó a ganar en presencia ofensiva a Guaraní, eso era en el 11 contra 11. Y después obviamente esa impronta y la capacidad de conseguir el espacio, conseguir espacios donde no lo hay.